Muy buenos días, tardes o noches a los seguidores de nuestra revista Contraportada. Y pues quería referirme en esta ocasión a las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos como un punto de partida para analizar algo que un pensador norteamericano llama la derrota de Occidente. Él es Emmanuel Todd, que es un pensador que está planteando que hay una crisis de Occidente y que esa crisis de Occidente pues es una crisis de economía, de política, de cultura y que particularmente pues que estos son sociedades post-cristianas, pero también hay sociedades post-socialistas y que hay un entrevero de nuevas realidades en viejos actores. Voy a empezar planteando lo de la elección que pasó. Es decir, yo creo que la oferta que había de la democracia norteamericana, pues generaba mucha incertidumbre, porque una u otra opción tenían efectos grandemente negativos y algunos pocos positivos. Parecía como que se hubieran trastocado los papeles en los que lo que fueron banderas y bases sociales de los demócratas hicieron tránsito hacia los republicanos, y quienes quedaron teniendo la imagen de sostener la guerra tanto de Ucrania como el genocidio de Gaza y el intento de Israel de deslocalizar la guerra y llevarla a un escenario regional más amplio, pues que eso que estaba en juego, sumado también a las situaciones internas de Estados Unidos, pues no llevaban al Partido Demócrata como a ser el vocero de los procesos de las luchas y libertades civiles, de la protección de las clases medias, de tener una política de guerra, de paz y no de guerra, sin ser novedad pues esa mentalidad norteamericana de generar guerras en regionales de acuerdo a los intereses políticos que lea el Estado Mayor y el gobierno bipartidista. Entonces, este trastocamiento de, de, de bases y de programa, pues hacía un poco confusa la opción de quién era el mejor candidato, y creo que la gente votó más bien con la idea de cuál era el menos malo, cuál era el candidato que menos impactos podía producir a futuro. Como quiera que sea, el pueblo norteamericano se decantó por Trump, ganó no solamente con el número de, de personas para el sistema electoral que ellos tienen, sino que ganó por abrumadora mayoría de voto directo. Esto, pues, para algunos fue una sorpresa total, pero para otros, pues, la posibilidad de que Trump ganara era algo que, por las propias debilidades del gobierno Biden, por las propias alternativas de Kamala, hacían que Trump fuera un candidato más que fuerte, ganador, en esto que yo les estoy diciendo, de que la elección era quién era el menos malo. A momento de hoy, la política interna y externa mundial geopolítica se ha movido. Ya se habla de paz, se habla de acuerdos de paz, de las condiciones de esa paz, la política en sí, de dirigencias y del futuro de Europa se están reprogramando. El reloj que venía funcionando alrededor de Biden y de la OTAN parece que toma otra dirección, se está revirtiendo. Y la pregunta que nos vamos a hacer
en los próximos años y en corto a próximo enero es cuál va a ser la dimensión, carácter y propuesta de la política Trump en lo interno y en lo externo. Siendo Estados Unidos la potencia que es, cualquier propuesta que él haga define la geopolítica mundial. Los acercamientos, por ejemplo, que ya ha tenido con Putin, pues hacen prever que haya un cumplimiento de su promesa de que él podía negociar un proceso de paz. Ojalá sea. Ojalá sea, porque esta era como la parte cándida y bonita de su propuesta, por la que muchos cruzábamos los dedos en términos de que fuera quien fuera, promoviera un proceso de paz. Pero era más previsible que Kamala continuara con esa ofensiva de la OTAN contra Rusia en el escenario de guerra que es Ucrania. Frente al apoyo norteamericano hacia el proceso judío-israelí, más exactamente al sionismo, eso no está claro. Eso está por esperar y ver, pero es previsible que no haya cambios mayores en la política que es bipartidista hacia Israel. Lo excepcional fuera que Trump variara un poco las políticas dada la debilidad interna de Netanyahu, que empieza a tener fisuras, en el caso, por ejemplo, de tener que salir de su ministro de Defensa por desacuerdos, siendo el ministro de Defensa no menos sionista que Netanyahu, pero un poquito más moderado. Él veía, por ejemplo, que había que negociar para sacar vivos los rehenes, cosa que Netanyahu no quiere. Bueno, esto, digamos, respecto hacia América Latina, pues ya él nos ha dado algunas declaraciones donde por la maleta se conoce al pasajero. Preguntado sobre la situación venezolana, él dice que hay muchas opciones sobre la mesa. Habla de opciones políticas seguramente, pero el énfasis está en que una solución militar con respecto a Venezuela también está, no es descartada y puede ser. Quiere decir que esa paz de patio trasero que nos dio Biden en términos de no ocuparse de nosotros de manera mayor o contundente, y hablo de América Latina, Centroamérica, del sur global en general, salvo lo que estaba haciendo en Ucrania y salvo su apoyo a Netanyahu, pues él ha viajado en América Latina pues como un poquito quieta la cosa. Con Trump es posible que esto se mueva. Y en el caso particular colombiano, es de prever que quizá la situación de Petro con respecto a Trump sea la misma que pasó Duque con respecto a Trump. Duque se decantó por Trump y tuvo problemas muy serios con la administración Biden, donde no le daban ni la hora. Ahora vamos a ver qué tanto Petro va a estar en la ojeriza y en esa posible retaliación que va él a hacer con respecto a Petro por declaraciones que él hizo. Pero no eran necesarias las declaraciones de Petro. Él ya había hablado, se había pronunciado en torno al no acompañamiento, al no favorecimiento de Petro como presidente. Petro va a tener un presidente que puede complicarle la vida. Esperemos a ver. La certificación de la lucha antidrogas queda pendiente de una espada de Damocles, porque si Trump decide que Colombia no es un estado que apoya la lucha antidrogas, podemos estar desertificados. Por ejemplo, eso. No digo que eso va a pasar, pero en el cálculo de las probabilidades esa sería una primera retaliación. Más otras que vendrían. No negociación de TLCs, no darle
un estatus preferencial a nuestros migrantes ilegales colombianos, negar ayudas militares. Bueno, hay muchos instrumentos con los cuales Estados Unidos nos puede mortificar la vida, y en particular a la administración Petro. Les había dicho que pues este análisis era un poco el referente para ver algo más allá, que tiene que ver con que el proceso democrático norteamericano interno entró en crisis y que esa oferta de democracia a nivel mundial que se ofrece desde Occidente pues también está haciendo crisis, y está haciendo crisis precisamente por crisis en la hegemonía mundial de Estados Unidos. Lo que ha pasado en todo este tiempo, yo creo que ya lo podemos decantar y escribir en piedra, y es que aparecieron viejos protagonistas, pero en nuevos escenarios y en nuevas circunstancias. Esos son Rusia y China. Rusia se mostró finalmente como un ganador en Ucrania. Yo no creo que si la guerra se hubiera sostenido, Ucrania no hubiera sido derrotada estratégicamente por Rusia en el aspecto militar, y hubiera quedado muy en cuestión su unidad interna como territorio y nación. Trump está pidiendo que no se profundice el nivel de guerra por parte de Rusia para entrar en una negociación, lo cual habla bien de la situación, ¿no? O sea, si estamos diciendo paremos la guerra para entrar a un proceso de negociación, pues es un buen principio, me parece a mí. Pero esto pues está en desarrollo. Yo los invito a que sigamos estas noticias, que estemos atentos a esa geopolítica, porque eso implicaría un reconocimiento a Rusia como poder militar y como poder económico, además de que es un interlocutor político al que se toma en serio y al que se le dan pues el estatuto de interlocutor válido. Con China creo que la situación puede ser un poquito difícil, porque Trump ha ofrecido en hacer de China el adversario económico y también posiblemente continuador de apoyar a Taiwán, lo que llevaría a la no reunificación por vías pacíficas entre la China continental y Taiwán, y lo que supondría una guerra al menos regional y local. Pero en los avances de China con respecto a su poder militar, pues no va a ser una guerrita chiquita, va a ser una guerra grande. Y es una guerra muy al borde de una guerra atómica. Eso que se elimina en Ucrania, de todas maneras deja liberada a Estados Unidos para pensar en una confrontación total con China y no dejarla supeditada solamente a ser un poder económico y a limitarla como poder económico. Ya se habla de aumento de las de sanciones incluso, y de gravar todos los productos chinos que entren a Estados Unidos. Aunque muchos productos chinos que se hacen son con tecnología y marcas americanas. Bueno, dejemos hasta ahí este capítulo Trump y la política internacional en lo que conocemos. Habrá muchas cosas que van a ser sorpresas. ¿Sorpresas de qué? De que él ya no tiene necesidad de hacer alianzas porque está electo. Y con esas manos libres puede hacer procederes positivos o negativos. Y lo que puede ser favorable para el norte global puede ser desfavorable para el sur global. Y viceversa. Ahora, yo hablaba de la crisis de, más bien, este señor Emmanuel Todd habla de la derrota de Occidente. Pues de alguna manera, Ucrania, en la medida en que se le considere a Rusia que se quede posicionada en los territorios conquistados, pues es una derrota para Occidente, es una derrota para la OTAN, una derrota militar e importante en una guerra
tradicional clásica de Estado enfrentado a Estado, porque esto no es una guerra simétrica, como sí es una guerra asimétrica. El conflicto, más bien el genocidio que se lleva adelante por parte de Israel y el sionismo en el gobierno contra el pueblo palestino. Es decir, esto es una guerra donde Hamas y pues todo lo que se libra alrededor son una guerra de un ejército regular contra guerrillas o ejércitos que se dispersan para actuar como una guerrilla, que adicionalmente ya actúan con elementos estratégicos de destrucción que pueden hacerle daño a Israel. No poseen bombas atómicas, pero a momento no es lo que cuenta porque no estamos enfrentando como inmediato paisaje humano el tener una guerra atómica, porque ojalá no se dé. Pero en esta guerra asimétrica puede haber variaciones en cuanto a la duración de este conflicto. Usualmente cuando hay una guerra asimétrica, quienes hacen de guerra dispersa o hacen guerras deslocalizadas o guerra de guerrillas, tienden a hacer que el conflicto sea de larga duración. En tanto que el ejército de ocupación, que en este caso es el ejército israelí, no desmantele, como de hecho no lo ha logrado, las bases deslocalizadas de un ejército invisible, que son esas guerras que están librando, eh, pues los países ocupados. Pero ¿qué es lo que hay aquí notable? Lo notable es que hay misiles que están siendo provistos, pues obviamente, por Rusia o por Irán o por quienes tienen un desarrollo de misiles que no está en manos de quienes están librando la guerra contra Israel. Entonces esto quiere decir que estas guerras están siendo alimentadas por elementos externos a los sujetos que están haciendo la guerra. Se hablaba de una derrota de Occidente y esta es una gran derrota. Lo que está pasando en la negociación es que Trump reconoce a Rusia como un Estado pues con fortaleza político-militar, le da estatuto de Estado válido y entra a jugar en una política que pues para muchos es absolutamente sorprendente en el sentido de que no sea una actitud guerrerista, que no sea esa continuidad del neoliberalismo militarista que era Biden, Kamala y todo este régimen político que derrota a Trump. Estados Unidos tenía un régimen político del que eran visibles los Clinton, los Bush, Cheney, Obama, Kamala y pues otros componentes del Partido Demócrata. Este fue el neoliberalismo que ha conducido a una grave situación interna del país de empobrecimiento de Estados Unidos y de disminución de la clase media norteamericana. Esto, si se quiere, es otra de las grandes derrotas que se inflige el propio Estado norteamericano con la política neoliberal. Sumado a eso, y es una de las tesis duras de Emmanuel Todd, es que el mundo post-cristiano está prácticamente invalidado como una propuesta moral, religiosa, de verdad, y es una excristiandad en crisis. Pero esto, yo diría, tiene otro factor que no es de crisis, sino es de sometimiento. Es decir, no es difícil encontrar, por ejemplo, en Trump, que utilizó las grandes plusvalías que produce el mundo evangélico norteamericano para favorecerse en plusvalías políticas y votos. Y que esto pues redunda en que hay como una nueva teocracia y es el mundo evangélico en conciliación con el mundo político que ofreció Trump
en lo que es una nueva versión de lo que se ha conocido en la historia de Occidente como la conciliación constantiniana. Voy a explicar en un poquito de tiempo qué es eso. La conciliación constantiniana era que el imperio romano, había entrado en un desmoronamiento interno y en unas divisiones y en una precariedad de poder, siendo tan poderoso, tenía precariedades de manejo de poder. Uno de los grandes pensadores militares que decía que los grandes imperios no se derrotan, que se disuelven. Y los grandes imperios se disuelven porque no tienen sustentos que le permitan tener acumulados de fuerza, que le permita tener a la población amarrada. Cuando Constantino se da cuenta de que el cristianismo no lo lograron derrotar, no lo lograron aniquilar y no lo lograron exterminar, sino que se volvió uno de los elementos que se regó como pólvora, vaya a decir, no era pólvora, sino era un contenido de fe profundo. Todo el martirologio cristiano se da precisamente bajo el Imperio Romano y posteriormente en la expansión del cristianismo. Esa conciliación viene en que Constantino se da cuenta que el factor de unidad puede ser la religión cristiana y se hace cristiano y hace de la religión cristiana la religión oficial. Pero ahí lo que hubo fue una captura del cristianismo como productor de unidad de un imperio. Entonces el príncipe empieza, no se sabe si es el príncipe de la iglesia o es el príncipe de la sociedad civil. Esto es lo que Maquiavelo va a descubrir más tarde en sus estudios sobre el Estado, la verdad y el poder. Yo creo que es importante entender que hoy las sociedades postcristianas y aún evangélicas son servidumbres de las instancias de poder dominantes que empiezan a desmoronarse. Otra crisis de Occidente es la pérdida inmensa de recursos de Europa en la guerra con Ucrania. No solo pierde en el sentido de la guerra, si hay negociación de paz, porque no ganan la guerra, siendo tan poderosos, pero en cambio sí todo lo que hubo de sanciones y todo lo que hubo de rompimientos y rupturas empieza por afectar primero a Alemania, que le afecta el gas y petróleo barato que le vendía Rusia y que prácticamente lo desindustrializa. La caída de Europa como poder político y económico está a la vista. Empieza a haber una reestructuración pretendidamente autonomista, pero eso no va a ser posible porque si algo deseaba Trump era una Europa no pobre, pero sí débil. Y hoy mayor debilidad que la que tiene la OTAN y la Comunidad Económica Europea no puede ser mayor. Este es otro factor del que podemos hablar de la gran derrota de Occidente. No me quiero extender más en otros puntos de este análisis, donde podemos ver que los tres elementos centrales que se están moviendo hoy, que fue la elección norteamericana, la guerra entre Rusia y Ucrania y detrás OTAN, Estados Unidos, y la pérdida de valor del Estado judío con lo que está haciendo en Gaza. O sea, hoy nadie va a creer que el mayor fenómeno genocida que se pudo haber ejercido fue el Holocausto. No se puede hablar de que no existió, no somos negacionistas del Holocausto. Lo que pasa es que al pueblo judío le va a quedar muy difícil hablar después de este genocidio contra los palestinos, hablar de que su fenómeno fue el fenómeno central de victimización que ha vendido Occidente. Creo que después de este genocidio de Palestina y que se quiere extender al Líbano y que se quiere llevar a Irán, no tiene parangón. El sionismo
que encarna hoy el gobierno y muchos de los sectores judíos no tienen ya autoridad moral para poder hablar como un tono reivindicatorio de una cosa que fue, y para mí sigue siendo, una de las mayores atrocidades que cometió el nazifascismo contra el pueblo judío. Pero el pueblo judío hoy va a estar en dificultades grandes de valor moral de poderse presentar como víctima de un holocausto.